Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión seguiremos estudiando el concepto de constante de equilibrio y en específico la dependencia con la temperatura. Bien, recordemos que la condición de equilibrio químico nos permite definir al grado de avance de una reacción y escribirlo en función de los potenciales químicos de las especies involucradas y también involucrando a los coeficientes estequiométricos, donde los coeficientes estequiométricos, dependiendo del signo, podemos determinar si estamos hablando de reactivos, aquellos con signo negativo, o de productos, aquellos con coeficientes estequiométrico de signo positivo. Y esto pudimos enlazarlo al cambio de energía de Gibbs, donde en el equilibrio esto es igual a cero. De acuerdo a nuestros criterios de estabilidad, teníamos tres posibilidades para el cambio de energía durante una reacción. Si la energía cambia o tiene un signo negativo, es espontánea. Si es mayor a cero, la reacción es no espontánea. Y en el equilibrio es igual a cero. También vimos que en el equilibrio y conociendo el potencial químico, insertando aquí el potencial químico del gas ideal, llegamos a una conclusión en la cual establecimos que el producto de presiones de los gases involucrados, elevados cada uno a el coeficiente estequiométrico, esto lo definimos como la constante de equilibrio, específicamente en función de presiones. Y después establecimos que para una función de tipo A que da B, y recordando nuestra definición del grado de avance, que enlaza el cambio de número de moles igual al coeficiente estequiométrico por el cambio en el grado de avance, llegamos a la conclusión que podemos escribir para esta ecuación sencilla esta diferencia de potenciales químicos, y si desarrollamos cada uno de estos potenciales con la expresión del gas ideal, quedaba de esta manera. Los potenciales químicos de referencia los podemos agrupar las constantes R y T y enlazamos el término logarítmico para la presión de B y la presión de A. Con eso encontramos la expresión que nos dice o describe el cambio de la energía conforme avanza la reacción. Ahora va a estar en función de las presiones que podamos determinar o medir y en función de estos potenciales de referencia. Así esta ecuación la pudimos simplificar y llamamos a esta diferencia de potenciales químicos de referencia, le llamamos el delta G de reacción o el delta G estándar de reacción. Y nuestra ecuación quedó como el delta G de estándar más RT, logaritmo natural de este cociente de presiones, para describir el grado de avance. Después nos damos cuenta que este cociente en realidad es una manera de escribir la constante de equilibrio para esta reacción y la escribimos entonces en función de la constante de equilibrio. Cuando se alcanza la condición de equilibrio,
esta variación vale 0, ya no hay cambios, y podemos escribir menos delta G, el delta G estándar de reacción es igual a RT, logaritmo natural de este cociente, que es la constante de equilibrio para esta reacción. Bien, esto se cumple para cualquier reacción. Aquí lo ejemplificamos con una reacción muy sencilla, pero vamos a tomar esta expresión como válida para cualquier tipo de reacción química. Como en el siguiente ejemplo, donde vamos a tener una reacción un poco más complicada. Esta reacción tenemos dos reactivos A y B con coeficientes estequiométricos alfa y beta, reaccionan y dan los productos C y D con los coeficientes estequiométricos gamma y delta. La expresión de la constante de equilibrio, asumiendo que todos son gases, queda de esta manera, como el cociente entre las presiones. En el denominador tenemos las presiones de los reactivos y en el numerador las presiones de los productos. Hicimos hincapié en que la constante de equilibrio puede estar expresada no solo como presiones parciales, como aquí, para un gas ideal, lo podríamos expresar con fugacidades para gases reales. En caso de que tuviéramos disoluciones, podríamos expresar una constante de equilibrio en función de la fracción mol, si es una disolución ideal, o de actividades, si son una disolución real. Por ahora nos vamos a enfocar en la constante de equilibrio escrita para gases ideales y en función de las presiones. Vimos dos ejemplos muy sencillos. La conversión de ozono a oxígeno, que a su vez puede reaccionar el oxígeno para formar ozono, una reacción reversible, indicado por esta doble flecha. Si asumimos que este es el ozono, es el reactivo, la constante de equilibrio queda escrita de esta manera. ¿Okay? También debemos recordar que el valor de la constante de equilibrio es quien indica o refleja la presencia mayoritaria, ya sea de productos o de reactivos. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, esto indica que hay mayor cantidad de productos. Si es menor a 1, la constante de equilibrio indica que hay menos productos y hay más reactivos en la mezcla. En nuestro siguiente ejemplo tenemos dos gases y la constante de equilibrio vimos que queda de esta manera, cada especie elevada a su coeficiente estequiométrico, 2 y el 1 aquí. Y de nuevo, si este valor que depende de las presiones en nuestra mezcla, si es mayor a 1, indica mayor presencia de productos. Si es menor a 1, indica que hay menor o una presencia mayor de reactivos. Bien, nuestra ecuación que enlaza al delta G estándar de la reacción, la energía asociada a esta reacción en las condiciones estándar, entre RT con signo negativo es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y vimos que queremos usar esta ecuación para determinar la dependencia con la temperatura. Es decir, queremos construir la derivada que involucra a la constante de equilibrio con respecto a la temperatura. Y para ello debemos determinar esta derivada. ¿Cómo cambia el delta G en T con respecto a la temperatura, que es
lo que quedó de tarea demostrar esta derivada. Gracias a quienes ya la entregaron. Hay varias maneras de demostrarlo. Una de ellas es tomar la parcial de la energía de Gibbs con respecto a la temperatura y recuerden que demostramos que esa parcial es la menos entropía, como vimos al usar la diferencial exacta del potencial termodinámico energía libre. Vimos que la energía de Gibbs con respecto a la temperatura le asignamos la menos entropía. ¿Ok? Y también podemos aprovechar la definición del delta G, que es delta G igual a delta H menos T por delta S. Y con ello podríamos llegar a esta expresión, que es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. En la que finalmente llegamos que la variación de la constante de equilibrio en el logaritmo natural con respecto a la temperatura es igual al delta H estándar o de reacción entre RT cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo manipular esta ecuación para obtener esta dependencia, ¿no? Cómo está cambiando. Bien, recuerden que dependiendo del valor, que aquí ya nos requiere valores de delta H, también fue parte de su tarea, estos valores de la entalpía estándar, dependiendo de si este delta H es positivo, recuerden, eso sería una reacción endotérmica, un delta H positivo. El sistema está tomando energía de los alrededores. O tenemos la opción de que ese delta H sea negativo, definiendo así una reacción exotérmica. El sistema está desprendiendo energía hacia los alrededores. Y en el caso de que enlacemos esa información con la constante de equilibrio, para el delta H positivo, estamos definiendo una reacción endotérmica y tanto el logaritmo natural de Kp como la constante, ambos términos aumentan con la temperatura. Es decir, si tenemos una reacción endotérmica, si yo modifico la temperatura aumentándola, la constante de equilibrio va a aumentar. ¿Ok? Así, si tengo esta reacción endotérmica y quiero obtener más productos, un aumento de temperatura conlleva un aumento de la constante de equilibrio y un aumento en la proporción de productos. Ahora, si tenemos la entalpía, el cambio de entalpía estándar como negativa, estamos definiendo así una reacción exotérmica, está liberando energía el sistema reaccionante hacia los alrededores. Entonces, si yo lo enlazo con la constante de equilibrio, si disminuyo la temperatura, aumenta la constante de equilibrio. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar lo del logaritmo natural de Kp? Bueno, donde comentó que aumenta con la temperatura. ok, bueno, vamos a... Bien, si tenemos una reacción endotérmica,
vean la ecuación, este término, delta H, sería positivo. ¿Ok? Entonces, del otro lado, para que se mantenga positivo este lado, ya que RT cuadrado va a ser también positivo, es decir, todo este lado va a ser positivo, así que necesariamente este lado tiene que ser positivo también. Eso implica que esta variable, la constante de equilibrio y el logaritmo, ambos son positivos. Bien, del otro lado sí tenemos una reacción exotérmica, es decir, delta H negativo, es decir, este término es negativo, es decir, todo este lado va a ser negativo. Va a estar en sentido contrario. Con la temperatura, en el caso de la reacción exotérmica, disminuye la constante de equilibrio, ¿okay? En oposición al sentido de la entalpía, en este caso positiva, que aumenta con la temperatura. Si la entalpía es negativa, como para la reacción exotérmica, la constante de equilibrio disminuye con la temperatura. ¿Okay? Es el sentido contrario. Es decir, si tengo una reacción exotérmica, donde lo que yo observo es liberación de energía y que está aumentando la temperatura, eso es la reacción exotérmica. Aumento de temperatura debido a este delta H negativo. Si yo quiero tener más productos, debo contrarrestar ese aumento de la temperatura. Bien, en un momento vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Pero vean que aquí ya podemos enlazar al principio del Le Chatelier, que es que el sistema reacciona en sentido contrario a la perturbación que le estamos infringiendo a este sistema. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede claro estas dos tendencias. ¿Con qué vamos a hacer este ejemplo? Bien, vamos a manipular la ecuación que teníamos. La variación del logaritmo natural de la constante con respecto a la temperatura es igual al delta H entre RT cuadrado. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial. No se asusten, solamente vamos a separar las variables de esta derivada de este modo. Delta H entre RT cuadrada y el diferencial está ahora de este lado. Ya separamos las variables. Ahora vamos a manipular un poco esta derivada, es decir, derivada de t entre t cuadrada, lo puedo escribir como la derivada del inverso de t, ¿ok? Por propiedades de las derivadas, este t cuadrado pasa de esta manera y lo escribo como la derivada del inverso de t. Ok, así que ahora tengo un cambio en la constante de equilibrio con un cambio en el inverso de la temperatura. Y esto que parece ser un parámetro propio del sistema. Vean que aquí el cambio de esta derivada de t entre t cuadrada, me genera un signo negativo, ¿okay? Que escribí hasta el principio de la ecuación.
Bien, ahora, ¿cómo se ve esto? Es decir, para evaluar este cambio necesito valores de logaritmo natural de la constante de equilibrio en función del inverso de temperatura. ¿Ok? Este es el tipo, esta es la representación gráfica de esta ecuación. Con los datos de constante de equilibrio a varias temperaturas, pero uso el inverso, ¿no? El inverso de la temperatura. Ahora vean que este término menos delta H entre R lo puedo definir como la pendiente de esta gráfica. ¿Ok? Así que con datos de mi experimento, que es que yo pueda estar controlando la temperatura, grafico el inverso de esa temperatura en función de las constantes de equilibrio a cada uno de estos valores del inverso de temperatura. Da una línea recta, una representación de una línea recta. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es menos delta H entre R. R es un valor que ya conocemos, dependiendo de las unidades que queramos manejar. Y así nos permite encontrar un valor de delta H. A partir de la constante de equilibrio en función de la temperatura, puedo obtener un valor de delta H. ¿Ok? Esto funciona hacia ambos lados. Si yo lo que tengo son valores de delta H, de entalpías, como vieron en su tarea, yo puedo obtener estos deltas H y puedo obtener, ya que tengo la pendiente, a cualquier valor de temperatura, yo puedo obtener valores de constante de equilibrio. Bien, esto tiene varias, bueno, la suposición más grande que hay en esta gráfica, en esta ecuación, es que el delta H se mantenga constante, que sea la misma pendiente en todo el intervalo de temperaturas. Esa es una suposición que no se cumple siempre. El delta H no va a ser constante todo el intervalo, pero bueno, mientras se mantenga constante el delta H, podemos usar esta representación. ¿Ok? Si no fuera constante el delta H, tendríamos que construir la función o describirle el delta H, ¿no? En función de la temperatura. Para lo cual podríamos usar la capacidad calorífica, que es función de la temperatura. Por ahora, asumimos que este delta H es constante y lo podemos determinar con valores de constante de equilibrio en función del inverso de la temperatura. Bien, vean que esto nos permite, esta representación tiene otra bondad o es la manera en que podemos determinar constantes de equilibrio a distintas temperaturas. ¿Ok? Para ello vamos a integrar esta ecuación. ¿Para qué? Para obtener valores de constante de equilibrio a distintas temperaturas. Profe, un favor, Sí, ¿podrías revisar tantito la diapositiva anterior? Tantito? sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es la metodología para encontrar constantes de equilibrio en cualquier intervalo, ¿no? Entre dos temperaturas. Si yo sé la constante de equilibrio a una temperatura 1, por ejemplo aquí, yo puedo estimar la constante de equilibrio en una temperatura 2, por ejemplo en esta parte.
siempre y cuando el delta H sea constante. Es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Sí, profe, ya le puede cambiar, gracias. Muy bien. Entonces, para hacer eso, podemos integrar entre la constante 1 y la constante 2 y integramos la variable inverso de temperatura entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Es una integración muy sencilla. Nos queda como una diferencia entre logaritmos, pero la diferencia de logaritmos la puedo escribir como un cociente de logaritmos, como tenemos de este lado izquierdo, y también del lado derecho, esta integral es la resta, ¿no? De temperatura 2 en inverso menos temperatura 1. ¿Ok? De nuevo, hacemos hincapié en que este delta H debe ser constante, ¿no? Si no, tendríamos que meterlo a la integral. ¿Okay? Si no fuera constante, no podríamos sacarlo de esta integral. Y escribirlo como una función de la temperatura. Ok, así que esta sería nuestra ecuación de trabajo para encontrar constantes de equilibrio a una temperatura que querramos. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos la temperatura, como vimos, a una temperatura 1, conocemos la constante de equilibrio y queremos conocer la temperatura 2 y despejar la constante de equilibrio 2. Bien, vamos a ver ahora con una reacción y con datos cómo se ve esto, ¿no? Para manejar ya estos datos. Bien, esta es la reacción que proponemos. Es una reacción reversible donde tenemos el dióxido de nitrógeno que forma el tetróxido de dinitrógeno o la formación del dímero, ¿no? El dímero del dióxido de nitrógeno que vemos en esta parte de la diapositiva. Aquí tenemos al dióxido de nitrógeno y reacciona o forma el tetróxido de dinitrógeno, pero a su vez este dímero puede reaccionar, puede descomponerse y formar el dióxido de nitrógeno. Bien, de alguna manera nosotros tenemos estos datos, datos de constante de equilibrio en función de las presiones, ambos son gases, así que la constante de equilibrio puede estar expresada en función de esas presiones. Recuerden, es un valor adimensional. Y bien, para utilizar nuestra ecuación de trabajo de la diapositiva pasada, tenemos que crear nuestras dos variables. La primera variable que tenemos que crear es el inverso de la temperatura. Ok, con estos valores en Kelvin podemos construir el inverso de la temperatura y podemos construir con los valores de la constante que nos hacen llegar, que obtuvimos, que tenemos, que medimos, determinamos el logaritmo natural. Ok, bueno, así que viendo los valores de la tabla, cómo está cambiando la constante con la temperatura, qué tendencia están observando ahí ustedes. Que mientras la temperatura aumenta, el KP disminuye. Ok, Entre va aumentando la temperatura, el logaritmo natural va haciéndose más chiquito.
Ok, muy bien. Sí, aumenta la temperatura y tenemos valores más pequeños de la constante de equilibrio. Así que guarden eso en sus notas. Está aumentando la temperatura y disminuye para esta reacción la constante de equilibrio. Ok, bien, varias implicaciones de esto. Vamos a ir poco a poco. Bien, ahora en la gráfica lo que vamos a tener es el inverso de la temperatura. Ok, este inverso claramente es la variable independiente en nuestra gráfica y está en función o va a estar en oposición al logaritmo natural de la KP. ¿Okay? Esto es lo que vamos a ver aquí. Bien, este es el comportamiento. Tenemos una línea recta. Bueno, suponemos, ¿no? Hay que hacer el análisis, hay que determinar el coeficiente de correlación, pero parece una recta. Parece un comportamiento lineal. Así que nuestra primera suposición, que sea el delta H constante, parece que en este intervalo de temperaturas, de 273 y hasta 325 Kelvin, para esta reacción se mantiene constante el delta H. ¿Ok? Bien. Vean que en el inverso, la pendiente es positiva, ¿no? Contrario a si lo graficáramos temperatura contra Kp, sería una pendiente negativa. Pero como estamos con el inverso, que es la variable que nos requiere nuestra ecuación, tenemos una pendiente positiva. Y bien, ahí le hicimos el ajuste lineal. Vean que es muy parecido a 1. Así que podemos decir que estos datos se asemejan mucho a, o son lo suficientemente parecidos a una línea recta. Y la pendiente ya podemos asignarle un valor, ¿ok? Esa pendiente es menos delta H de reacción entre R, y eso es igual a 6.881 Kelvin, ¿ok? Bien, Profe, si quiere, entonces sí, ay, perdón que le interrumpa, en esa ecuación, bueno, perdón, en esa gráfica, al graficar una sobretemperatura, como que quedaría, ay, no sé cómo explicar, o sea, la gráfica iría en aumento, pero si graficáramos la temperatura contra café, iría como al sentido contrario. sí, ok. Sí, profe. Bien, vean que de esta pendiente obtenemos el valor de menos delta H entre R, y si asignamos un valor de R, por ejemplo, en joules, 8.314 joules por mol Kelvin, nos da un delta H, ¿ok? Una vez que hacemos esta operación, obtenemos un delta H para esta reacción, para este intervalo de temperaturas de menos 57.209 joules por mol. Así que anoten que para esta reacción tenemos un delta H negativo, así que, ¿qué tipo de reacción es? Exotérmica. Ok, bien, tenemos una reacción exotérmica. Bien, con nuestra gráfica, que ya asignamos el valor de la pendiente. Profe, ¿le podría regresar un segundo, por favor? Sí, zorra. Creo que Bien, me de esta acuerdo gráfica. el, ay, perdón.
el valor de 8.314 es el de R, ¿verdad? Bueno, es Sí, es el de R. Bien, así que recuerden en sus notas, apunten que para esta reacción, que es exotérmica, conforme aumenta la temperatura, está disminuyendo la constante de equilibrio. ¿Ok? Para la reacción exotérmica. Bien, pasamos a la siguiente. Sí, gracias. Okay. Bien, una vez que ya establecimos cuál es la pendiente, ya conocemos a partir de estos valores de Kp que experimentalmente obtuvimos de alguna manera y lo graficamos en función del inverso, obtuvimos un delta H, que asumimos es constante en este intervalo de temperaturas. Ahora bien, vamos a usar esta forma de la ecuación, la cual es la que nos permite encontrar valores de Kp para una temperatura específica. Por ejemplo, si tenemos que para una temperatura de 298 Kelvin, sabemos o determinamos que la constante de equilibrio es 8.8, ustedes en este momento van a determinar allí en sus notas cuál es la constante de equilibrio a una temperatura de 273. Así que simplemente hay que sustituir y despejar ese valor de Kp y después lo vamos a comparar con lo que teníamos en nuestra tabla. Bien, ¿ya obtuvieron este valor de Kp? Aquí en el chat Yeshua nos dice 1.06. Bien. Vamos a ver qué valor tendría sentido. Si sabemos que es una reacción exotérmica, .6 dice Alma. Ok.
Bueno. Voy a poner un adelanto. Que es la sustitución. Aquí puse directamente el del tache, pero ustedes podrían haber puesto simplemente 6,881 aquí. Así que si despejamos, si sustituimos primero este lado derecho y solamente tenemos que despejar el KP. Para despejar esto primero tenemos que aplicar la exponencial. A ambos lados, que es el inverso del logaritmo natural. Y una vez aplicado esa exponencial, ya podríamos pasar este 8.8 a lo que nos resultó del otro lado. Bien, ¿alguien tiene otro valor para esta KP? Daniel nos dice 72.9. Eso me suena más a lo que estamos buscando. $0.9617. ¿Alguna otra opinión? Ya para pasar al resultado. No, me salió, bueno, es que lo corregí, 74.4753. Ok. Bien, lo están corrigiendo. ¿Cuál era la corrección? ¿Por qué, por ejemplo, Joshua, lo corregiste? Tú adelante, sí. Bueno, es que lo que pasa es que pasé el logaritmo del otro lado con signo negativo, pero era con signo positivo. Y Ok. apliqué la exponencial. Ok. Bien, exactamente. Así es. Bueno, lo redondeamos a 74, ¿no? Así que bien, algunas conclusiones de este valor. Es una reacción exotérmica. Así que eso quiere decir que vamos a obtener o deberíamos tener más productos a menores temperaturas, ¿ok? Como es exotérmica, la constante de equilibrio va a tener un mayor valor a menores temperaturas, ¿ok? Y bueno, vamos a ver nuestra tabla, a ver si ¿Por qué dijo estábamos... que mayores temperaturas a menores no, mayores productos a menores temperaturas? Sí, para la reacción exotérmica, aquí lo vemos, tenemos una, para la reacción exotérmica, a una menor temperatura, tenemos más productos, ¿ok? Comparado con 298, que es como temperatura ambiente, tenemos 8.8 para el valor de la KP. Hay mayoritariamente productos, porque es mayor a 1, pero si bajamos la temperatura,
tenemos mayor proporción de productos, es decir, aumenta la cantidad del dímero en nuestra mezcla reaccionante por ser una reacción exotérmica. Vamos a ver rápidamente la tabla, así que esta es la constante de equilibrio a 273 con nuestra estimación del delta H constante. Y quiero ver rápidamente si es congruente con lo que teníamos. A 273, los datos experimentales nos dicen que es 72.9. Así que tenemos ahí, pues, congruencia con nuestros datos. ¿Ok? Este es el dato experimental y lo que obtuvimos fue a partir de nuestra pendiente ajustada a todos los datos. Profe, Sí, es que en el otro cálculo estamos ocupando otro valor de delta H. a ver, 57.209. Y en el cálculo puso 57.782. Ah, qué caray. Ok. Sí, eso nos daría la discrepancia entre 74 y 72.9. Ok, no sé por qué puse esto. Pero bueno, el resultado debe ser alrededor de 74 y el delta H es el que obtuvimos en este despeje, 57.209. A menos que esté mal esto. Pero muy bien, gracias por la corrección. Sí, 57.209. Bien, esto es correcto. Este es el valor que hay que sustituir en esta parte. Bueno, pero este es el procedimiento. Usamos el delta H y podemos, si es constante, evaluar en una temperatura distinta a la constante de equilibrio. ¿Ok? Para este caso, la reacción exotérmica tenemos mayor proporción cuando hay menor temperatura. Mayor proporción de productos. Ok. Por último, vamos a hacer un comentario. Vean que esta es la expresión que ya conocemos que desde nuestros cursos de termodinámica, que es el delta G estándar, T es igual a delta H menos el producto T por delta S, ¿no? Es casi la definición de la energía de Gibbs. Así que vamos a aprovechar esta ecuación para ver si podemos encontrar un poco más de información de esta gráfica. Bien, también sabemos que otra expresión que encontramos para el delta G es la expresada en función de la constante de equilibrio. Esto es lo que hicimos la sesión pasada y demostramos que también es cierto. Así que ustedes ya ven hacia dónde nos vamos a ir. Vamos a enlazar estas dos ecuaciones. Y nos quedaría esta ecuación de arriba como RT logaritmo natural de Kp. Y este signo negativo nos afecta al delta H y vuelve positivo a este producto T por delta S. ¿Okay? Simplemente sustituimos, ¿no? Ahora vamos a liberar al logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Okay? Tenemos ahora un menos delta H entre RT más T entre delta S entre RT. La simplificamos un poco. Estas temperaturas, la temperatura se va, el RT se mantiene, el R se mantiene. Ahora vean que aquí tengo un inverso de temperatura en esta parte. En este delta H está el inverso de temperatura. Así que lo separo.
Y quedaría de esta manera. Logaritmo natural de Kp, que ya es mi variable que tengo de este lado. Es mi variable que hemos estado usando. Esa variable es igual a menos delta H en R por el inverso de temperatura. Esta ya es la variable que estábamos usando, el inverso de la temperatura, más delta S en R. ¿Ok? Así que vean que esta representación gráfica nos describe también el valor de la pendiente. ¿Ok? Y también encontramos un significado para la ordenada al origen. Gracias a la definición del delta G, encontramos que la ordenada al origen le asociamos el valor de el cambio en entropía estándar entre R. Así, con estos datos, los datos de la constante de equilibrio en función del inverso de la temperatura nos sirven para determinar si la reacción es exotérmica o endotérmica. Nos sirven para encontrar también el delta S. Profe, entonces, como que me confundí un poco. Sí. Ese delta S sobre R es por una sobre temperatura, ¿verdad? Bueno, el inverso. Sí. A ver, no te entendí muy bien. Que sí, o sea, con la gráfica que tenemos ahí, Sí. el inverso de la temperatura, Ajá. por ese valor podemos asociar, bueno, podemos incluir el delta S sobre R. Sí. Bien, el delta S sobre R lo podemos incluir aprovechando o recordando la definición del delta G. O sea, si sustituimos esta ecuación delta H menos T delta S aquí, encontramos esta relación y la manipulamos para que nos quede la misma variable de nuestra gráfica, 1 en T, en función de la variable dependiente, que es el logaritmo. Entonces, observamos que la pendiente es la que teníamos, que es el delta H entre R. Y ahora la ordenada al origen, gracias a que usamos esta definición del delta G, la ordenada al origen ya tiene este significado, que es el delta S, el cambio en entropía. Ok, bien. Ahora para nuestro ejemplo, la ordenada al origen, vean que aquí tiene ya un valor de menos 20.92. Y si usamos la misma R, tenemos que el delta S es menos 174 joules por mol Kelvin. Profe, en el delta S sobre R también utilizamos el valor de 8.314. Sí, el mismo que usamos, 8.314. Bien, en la siguiente sesión vamos a hacer otro ejercicio de este cambio y vamos a enunciar el principio de Le Chatelier, el cual nos va a ayudar a predecir cuál es la reacción del sistema si yo
aumento la temperatura o cambio la composición de la mezcla reaccionante, o si cambiamos la presión. Así que